Continuamos con el desarrollo de la información. Científicos e investigadores han convocado una marcha, a una movilización en defensa del CONICET tras los dichos y las promesas del candidato a presidente Javier Milei, que prometió que va a cerrar esa instancia si llega a ser electo. Y continúa en la misma línea. En las últimas declaraciones periodísticas comparó al CONICET con la NASA y reiteró: hay que cerrarlo. Lo escuchamos. El CONICET hoy tiene 35.000 personas. La NASA tiene 17.000. Me parece que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA. Punto uno. O sea, el tema de la productividad del CONICET es bastante cuestionable. En la NASA, digamos, me parece que producen un poquito más. Estoy hablando, yo sé que a la gente los parámetros de productividad los pone incómodo. La NASA tiene 17.000 personas, el CONICET 35. Dicho esto, nosotros el CONICET, tal como existe hoy, hay que cerrarlo. Como existe hoy, hay que cerrarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a haber una secretaría, digamos, de estas características? Sí que la va a haber, pero se va a dedicar a ciencias duras. Bueno, y otros candidatos presidenciales como Sergio Massa y Patricia Bullrich se han pronunciado también en respecto de la cuestión del CONICET. Vamos en busca de esas declaraciones de Bullrich y de Massa sobre el CONICET. El ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, dijo: Milei tiene un desconocimiento absoluto del Estado, porque el comparable de la NASA es la CONAE, que es la que hizo el SAOCOM, que tiene 300 empleados. Si no empezamos a poner seriedad al debate que viene en la Argentina, me parece que estamos en un problema. Y Patricia Bullrich dijo: la ciencia es fundamental. Queremos una ciencia cada vez más aplicada, a tener creación y creatividad, que sea un organismo más dinámico y flexible. Ese mundo de la ciencia tiene que estar totalmente ligado al mundo de la producción y también del conocimiento. Bueno, para hablar del tema lo convocamos a Jorge Aliaga, que es físico e investigador del CONICET, que además están promoviendo este reclamo para marchar por la institución. Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo los ha tomado este debate y en los términos que además se da? Sí, a ver, empiezo por el final. Ustedes ahí mostraban una placa que decía que el CONICET tenía 11.800 investigadores. Milei habla de 30 y pico mil personas. La diferencia son que hay del orden de 12.000 becarios, que son el CONICET, además de tener investigadores, es el organismo que financia todos los científicos que se forman en Argentina, que lo hacen a través de una beca, que dura 5 años, no es personal del Estado. Si Milei supiera algo de economía, vería que el personal de CONICET figura en el inciso 1 de presupuesto, que es personal, mientras que los becarios figuran en el inciso 3. Es decir, digo, yo soy físico, supongo que él, que es economista, tendría que haberse fijado en eso. Es decir, claramente no tiene nada que ver el número que dio. Por otro lado, como dice Massa, y también lo ha dicho el ministro Firmus, la NASA es un organismo que se ocupa de actividades espaciales. El organismo equivalente en Argentina es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, que tiene 300 personas nada más. Después también hay otro organismo que es la Comisión de Energía Atómica, el INTA, el INTI. Es decir, digo, si vamos a tomar cualquier cosa y compararla con cualquier cosa, es poco serio. Yendo a los dichos que dijo en esta entrevista, no, en la anterior, creo que fue en La Nación Más, dijo: bueno, no, los investigadores lo que tienen que hacer es dedicarse a ganarse el trabajo con el sudor de su frente, a un trabajo digno. Y ahí yo lo que explicaría a la gente, porque pretendería que un candidato a presidente lo sepa, pero bueno, no importa, al menos me interesa que lo sepa la gente, es que para una persona que está en el CONICET, es una persona que hizo la primaria, hizo la secundaria, hizo un título universitario, cursó un doctorado, muchas veces hizo un postdoctorado y después se presenta a un concurso público para ingresar al CONICET y más o menos entra el 50% de los que se presentan. Es decir, son personas que estudiaron más de 20 años,
y que es el único organismo que no es posible. En muchos organismos del Estado uno entra en planta transitoria, contratado, y en algún momento a lo mejor se concursa. En el CONICET solo se entra por concurso. Y una vez que uno entra, presenta un plan de trabajo de lo que va a hacer, y a los 2 años es evaluado por eso, y si tiene 2 informes rechazados, es echado del CONICET. Entonces, si hay un organismo del Estado que es riguroso con el ingreso, que es riguroso con el trabajo y demás, justamente es el CONICET. Entonces, llamar de alguna manera despectivamente gente que está robando su sueldo, me parece que lo mínimo que tendría que hacer es pedir disculpas. Y acá, yo, yendo a la convocatoria de mañana, yo la centraría en lo siguiente. Me parece que la convocatoria no tiene que estar pensada en una reivindicación de los científicos para los científicos o del CONICET. Porque lo que tenemos que entender es qué pasó en Argentina cada vez que hubo un ataque a la ciencia, ya sea en el año 1966 con la noche de los bastones largos, en el 76 con la dictadura, en la hiperinflación del fin de Alfonsín, principio de Menem, en la debacle de la convertibilidad en el 2001, cuando hubo un problema serio, ya sea hacia el ataque a las personas o un problema económico, lo que ocurrió con los científicos es que se fueron al exterior. ¿Por qué? Porque los científicos es gente altamente calificada que tiene contactos porque trabaja permanentemente con gente de todo el mundo, viaja permanentemente, publica y va a congresos de todo el mundo. Entonces, si la cosa se pone mal, llama a un amigo y se va. Entonces, en todo caso tendrá un problema familiar porque a lo mejor sus hijos no ven tan seguido a los abuelos, pero no va a tener un problema laboral. El problema lo tiene el país, que pierde inversión de décadas de un día para el otro. Y esto ya nos pasó. Ya nos pasó, como decía antes, en el 66, ya nos pasó en el 76, ya nos pasó. Nosotros hemos visto, yo ya soy viejo, ya estoy casi en edad de jubilarme, yo he visto perder generaciones enteras de chicos recién formados, por ejemplo en el 2001, la última vez, porque bueno, no tenían posibilidades de tener trabajo acá, no tenían un salario. Ustedes piensen que cualquiera de los científicos que él está menospreciando, en el exterior ganaría en dólares entre 5 y 10 veces más. Sí. Entonces, si los invitamos, los presionamos a que se vayan, se van a ir. Sí. ¿Eso es lo que quiere el país? Bueno, y tienen propuestas de trabajo fuera de nuestro país, en otros países, son muy valorados nuestros científicos. Quiero poner el énfasis en eso que usted decía. Nuestros científicos se han formado en la universidad pública, ha sido una inversión del Estado, después la aprovechan empresas privadas de otros países y no se quedan acá. Ellos tienen trabajo, y suscribo esto que usted dice porque formo parte de grupos de WhatsApp de compañeros que comentan, que los convocan de otros países, algunos eligen quedarse acá. Pero le quiero consultar, Jorge, ¿por qué cree que plantea este tema en la agenda pública Javier Milei? Si efectivamente piensa en esta línea, si es efectivamente una propuesta de campaña, si es una cuestión tribunera, ¿por qué prende en la sociedad? ¿Cómo lo ve? A mí me parece que ellos se basan en una idea que es muy básica, muy elemental, y es, que él lo dijo en alguna entrevista, que es, en realidad para mí lo mejor sería que no existiera el Estado. Bueno, hoy es imposible, pero lo mejor sería que no existiera. Es decir, con las propuestas de esta gente uno lo que tiene que evaluar es cuántos años, centenares de años o siglos, digamos, o milenios vuelve para atrás. Por ejemplo, los romanos, los griegos, se dieron cuenta que sin Estado no podían tener una sociedad organizada y armaron un Estado. Bueno, no se puede vivir sin un Estado moderno que organice cómo vivimos las personas. Porque si no volvemos a la edad tribal, donde de alguna manera es la ley de la selva. Eso no puede ser así. Por otro lado, cuando dice, bueno, que la educación primaria sea libre, el que quiere estudia, el que quiere no. Es volver a 1870 cuando se puso la ley primaria obligatoria. Ahora, cuando vuelve a decir, bueno, no necesitamos un organismo público de ciencia y técnica, es volver antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde todos los países, empezando por Estados Unidos, porque él mismo menciona a la NASA, tienen organismos públicos que tienen ciencia y técnica. ¿Por qué? Porque es la forma que se demostró en el mundo que se logran desarrollar empresas. Las empresas privadas no salen de la nada. Nadie va e invierte millones
en algo que puede ser incierto. Eso siempre lo inicia el Estado. Y le doy un ejemplo concreto que pasó con COVID. En Estados Unidos, la vacuna de COVID salió porque el Estado de Estados Unidos puso plata en empresas privadas para que desarrollaran la vacuna. No fueron las empresas privadas las que arriesgaron la plata. Ahora, Jorge, yo lo que le consulto, porque mi compañera le preguntaba, entonces, ¿por qué la gente sigue este camino si parece tan claro? Yo, pensando, digo, y para salir del concepto del CONICET, por supuesto que uno defiende la educación pública, la investigación pública, para terminar de poner en contexto, ¿no? Pero Milei arranca el Ministerio de Medio Ambiente. Sabemos la importancia que tiene hoy la cuestión del medio ambiente, no solamente por preservarnos, preservar a la raza, sino también desde un concepto económico. Entonces vos decís, perdón, le aclaro una cosa. No solo dice que no tiene que haber Ministerio de Medio Ambiente, no cree que existe el cambio climático, dice que es un invento de los comunistas. Está bien, le cuento a dónde voy. Entonces vos te pones a pensar, viene Milei y dice esto y la gente lo sigue. Bueno, pero ¿qué hay del otro lado? Hubo un presidente como Mauricio Macri que puso a una persona que lo acompañó en campaña, que se vistió de arbolito como se estaba prendiendo fuego el país, lo puso a él. Eso hizo el Estado. Viene Alberto Fernández, lo pone a Juan Cabandier, que la verdad será un abogado, será una persona que... Pero de medio ambiente está clarísimo que no debe haber sabido absolutamente nada. Entonces vos decís, bueno, Milei dice que los va a hacer desaparecer, pero la verdad que han hecho flaco favor al Estado y a la democracia los que han venido antes. Lo que uno dice, y también del CONICET, y también defendiendo la educación pública, pero decís, che, revisemos lo que pasa en algunas universidades. Vemos docentes que se pasan capacitándose toda la vida, viajando por el mundo, pero los estudiantes, que son el destino final de la educación pública, no les conocen la cara. Entonces digo, qué poco ha hecho el Estado en los últimos tiempos para hoy marcar a las claras la diferencia con Milei. A lo que voy, y para cerrar este concepto, la discusión no es más Estado o menos Estados, sino que el Estado sea más deficiente, y a la discusión en algún momento habrá que darla, Jorge. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo no solo estudié física, soy investigador, yo fui decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que es un lugar donde trabajan 1000 investigadores de CONICET. Y yo justamente, digamos, hice un enorme esfuerzo justamente para que la gestión fuera intachable, para que nadie pudiera hablar de que había ningún favoritismo de nadie, no hubo un solo pariente ni conocido mío que entrara por ninguna cosa que no fuera por un concurso. Digamos, estoy completamente de acuerdo que uno lo que tiene que hacer es absolutamente ejemplar cuando maneja dinero del Estado. Es absolutamente así y efectivamente se entiende. Yo no estoy para nada enojado con la gente que votó a Milei. Yo entiendo que hay una molestia, yo entiendo que hay un enojo. Lo que uno tiene que marcar es que, bueno, el enojo no nos tiene que llevar a este tipo de situaciones disparatadas. Hay que buscar otro tipo de soluciones. Digo porque yo tengo una cierta edad donde yo viví que había gente en el año 75, familiares míos, que decían, bueno, lo mejor que puede pasar es que vengan los militares a arreglar esto. Y todos sabemos que no fue una buena solución. Entonces, digo, cuando Milei dice, bueno, sí, cerramos el Ministerio de Ciencia o cerramos el Ministerio de Salud, ¿qué piensa que quiere decir eso? La gente que está ahí, los empleados que están ahí son gente de planta permanente contratada. ¿Cómo les va a echar? Hay leyes que impiden que eso ocurra. O va a salir del Estado de Derecho y va a transformar esto en un gobierno de facto. ¿Se entiende el tema? Sí, está bien, está bien. En todo caso, a la discusión hay que darle en algún momento y no estaría tan mal que fuera en la campaña, porque en definitiva la gente termina votando posiciones respecto de los temas con un voto racional, que es lo que uno espera, ¿no? Así es. Así es. Jorge, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy amable.